El frío que no apaga la muerte. Mi nombre es Ernesto Zamora, médico forense desde hace más de 15 años. He trabajado en distintas morgues del país, desde Ciudad Juárez hasta Oaxaca. En cada una he visto cuerpos mutilados, calcinados, putrefactos, y aún así nunca me había sentido vulnerable. Siempre creí que la muerte era solo el fin del proceso biológico. No había nada después. Pero eso cambió en 2012, cuando acepté un contrato temporal en la morgue del antiguo Hospital Civil de Durango, un edificio que ya no funcionaba como hospital desde hacía décadas y que el gobierno usaba únicamente como depósito forense. Aquel lugar estaba apartado de la ciudad, rodeado de árboles secos y con un camino de terracería que se perdía entre los cerros. Por las noches, la neblina lo cubría todo y el viento hacía sonar las puertas metálicas como si alguien las empujara desde dentro. Me asignaron el turno nocturno junto a un ayudante nuevo, un muchacho llamado Martín, de unos 26 años, recién egresado de medicina. Era tranquilo, pero se notaba que no soportaba estar solo mucho tiempo dentro del área de refrigeración. La primera semana fue normal, hasta que una noche nos llegó un cuerpo que cambió todo. Era una mujer, unos 70 años, encontrada muerta en un caserío abandonado rumbo a Nombre de Dios. Su piel estaba cubierta de símbolos marcados con fuego y en su pecho habían clavado un trozo de madera con extraños grabados. El reporte policial decía que los vecinos la conocían como Doña Jacinta, una curandera retirada que había sido acusada de brujería hacía muchos años, pero que nadie se atrevía a denunciar. El cuerpo llegó envuelto en una sábana vieja, con un olor a grasa quemada que impregnó todo el cuarto. Martín se cubrió el rostro con la bata, casi vomitando. Yo intenté mantener la calma. Colocamos el cadáver sobre la plancha y empezamos la autopsia a medianoche. Mientras cortaba el tejido torácico, sentí que la temperatura del lugar descendió bruscamente. El termómetro marcaba 5 grados, lo normal, pero el aire se volvió denso, casi sólido. En ese momento noté algo, la piel del cadáver estaba tibia. No caliente, pero tampoco fría como debería. Revisé los signos con la mano y confirmé que aún desprendía un ligero calor. Pensé que tal vez el cuerpo no había tenido suficiente tiempo en refrigeración. No le di más vueltas. Terminamos el procedimiento casi a las 3 de la mañana. La guardamos en la cámara número 3, una de las más antiguas, con candado de seguridad. Martín insistió en ponerle doble cierre por precaución, riendo nervioso. Luego fuimos a la oficina a tomar café y llenar el reporte. No pasaron ni 20 minutos cuando se escuchó el chirrido de una puerta metálica, largo y desgarrador. Martín me miró. Ambos sabíamos de dónde venía, del cuarto frío. Al principio pensamos que era la presión del gas o un fallo en el sistema de cierre. Pero cuando bajamos, encontramos abierta exactamente la cámara número 3. El candado seguía colgando, intacto. No había rastro de forzamiento, solo la puerta entreabierta y un hilo de vapor saliendo del interior. Me acerqué despacio y alumbré con la linterna del teléfono. El cuerpo seguía allí, pero algo me paralizó, el rostro de la mujer no estaba como antes. Su boca, que yo había suturado horas antes, estaba abierta. Y sus ojos, que había sellado con pegamento quirúrgico, también. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Martín se aferró a mi brazo y me dijo que saliéramos. Cerré la puerta con fuerza y me obligué a actuar racionalmente. Revisé los sellos, aseguré todo y nos marchamos. Intentamos continuar con el trabajo, pero el ambiente se volvió insoportable. El aire olía distinto, a tierra húmeda y flores podridas. A eso de las 4, Martín fue al baño. No tardó ni un minuto cuando escuché su grito. Corrí y lo encontré pálido, temblando frente al espejo. Me señaló el reflejo, detrás de él, por un segundo,
Vi el rostro de una mujer con los ojos hundidos y una sonrisa que no pertenecía a este mundo. No sé cómo reaccioné. Le arrojé agua al espejo y lo rompí con la linterna. Pero el terror ya se había metido en el cuerpo. Martín no quiso seguir. Dijo que se iba, que renunciaba. Me dejó solo en medio de esa morgue maldita. Esa noche no dormí. Me quedé en la oficina revisando informes hasta que escuché un ruido en la plancha principal. Parecía que alguien arrastraba metal. Bajé con la linterna y al llegar al pasillo vi huellas húmedas que salían del cuarto frío y se dirigían hacia el área de autopsias. No eran marcas de zapatos, sino huellas descalzas, pequeñas y oscuras, como si alguien hubiera salido empapado de los refrigeradores. El cuerpo de doña Jacinta estaba sobre la plancha, sentada, con la cabeza inclinada hacia un lado. Y lo juro por mi vida, respiraba. Su pecho subía y bajaba de forma lenta, irregular. Me quedé paralizado mientras la linterna parpadeaba. Y entonces levantó la mirada. Su piel se tensó como si volviera a llenarse de vida. De su boca salió un gemido bajo, una especie de risa sin aire. Intenté moverme, pero no pude. En ese instante, todas las luces se apagaron. Lo siguiente que recuerdo fue el sonido de las camillas moviéndose solas y las puertas golpeando. Un viento helado recorrió los pasillos. De algún lugar, una voz femenina murmuró mi nombre. La reconocí, era la voz de la mujer. Gritaba Isamora, alargando las sílabas, como si quisiera arrastrarme con ella. Logré encender la linterna del teléfono y salí corriendo. Mientras huía, vi que en cada pared se formaban sombras, como figuras humanas pegadas al cemento, moviéndose lentamente. Al llegar al vestíbulo principal, tropecé con algo, era el cuerpo de Martín. Estaba tirado boca abajo, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada. No tenía heridas, pero en su pecho, justo sobre el corazón, tenía grabados los mismos símbolos que había visto en el cuerpo de doña Jacinta. Grité hasta quedarme sin voz. Corrí hacia la salida, abrí la puerta metálica y caí sobre el suelo de tierra. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando llegó el amanecer, patrullas y paramédicos rodeaban el lugar. Dijeron que encontraron a Martín sin signos vitales y que la cámara número 3 estaba vacía. El cuerpo de la anciana desapareció. Intenté explicar lo ocurrido, pero nadie me creyó. Dijeron que estaba en estado de shock, que había sufrido un episodio psicótico. Me suspendieron 3 meses y me enviaron a terapia. Pero yo sabía lo que había visto. Lo que sentí. 2 semanas después, el nuevo encargado de la morgue me llamó por teléfono. Me dijo que el cuerpo había aparecido de nuevo, dentro de la cámara número 3, perfectamente colocado, con los sellos en su lugar. No presentaba signos de descomposición, como si nunca hubiera salido de ahí. Me pidió que fuera a identificarla, pero me negué. No quería volver. Desde entonces, he trabajado en distintas ciudades, pero en todas las morgues a las que voy hay algo que me persigue. Cada vez que abro una cámara fría, siento ese mismo olor a flores podridas. A veces, cuando reviso los registros nocturnos, escucho el sonido de una puerta abrirse sola. Y en más de una ocasión, he visto en los monitores de seguridad la silueta de una mujer de cabello largo parada junto a las camillas. Dicen que la muerte no tiene voz, pero yo la escuché reír. Dicen que el frío detiene la vida, pero en esa morgue aprendí que hay cosas que el frío no puede apagar. Desde esa noche, cada vez que entro a un cuarto refrigerado, sé que ella está ahí, esperando. Porque la muerte, cuando se niega a descansar, no se queda en la tumba, se queda contigo. La cámara 7.
Me llamo Saúl Andrade y desde 2019 trabajo en la Morgue Judicial de Montevideo. Antes de llegar aquí ya había pasado por salas frías en otras ciudades, turnos nocturnos que borran los fines de semana y un par de casos que hicieron ruido en redes porque la gente ama el morbo bien empaquetado. Lo que voy a contar no tiene empaques. No seduce. Se pega a la garganta como el aliento metálico del refrigerador cuando abres la puerta de las cámaras y el aire te muerde los ojos. Aquel invierno me convocaron por un requerimiento internacional, exhumación y nueva autopsia de una joven, Valeria M., cuya muerte había sido etiquetada como suicidio por ahorcamiento. La familia no creyó el dictamen. La fiscalía local, para cerrar frentes, aceptó el peritaje externo. Me enviaron el expediente, las fotografías, los informes de primera intervención. Prometí hacer un trámite, revisar, confirmar o rectificar con fundamentos, sellar, firmar. La burocracia también tiene su forma de descanso. Quise trabajar solo. No por arrogancia, sino porque en soledad no busco agradar a nadie y mi oído detecta mejor los pequeños ruidos que a veces conducen a una evidencia excluida. La morgue quedaba en un edificio antiguo, de paredes con humedad y lámparas fluorescentes que zumbaban con un ritmo que parecía propio, como si alguien más respirara junto a mí. El guardia me dejó la llave del pasillo posterior y se fue a su cabina con su termo y su mate. Tenía la costumbre de cerrar la reja del patio a las 10. Me quedé con las cámaras, las bandejas de acero y una planilla de cadena de custodia que llené con el número del caso y la hora. Exhumaron a Valeria por la mañana y la trasladaron en el mismo ataúd, sellado con una faja de papel gomado. Abrí con cuidado. El cuerpo llevaba meses bajo tierra, la descomposición avanzaba, pero aún permitía la lectura de tejidos relevantes. Había una marca de surco oblicuo en el cuello, más alta hacia el oído derecho, típica de suspensión completa. Las fotografías de la escena mostraban un pañuelo atado a una trave, un nudo simple. Las manos de Valeria, según acta, no tenían lesiones. En teoría, nada parecía discordante. Comencé la reautopsia. Revisé el hueso yoides, los cuernos del tiroides. La putrefacción complica, sí, pero deja sus propias pistas si uno se toma el tiempo. En el primer corte pensé que confirmaría lo esperado, no palpé fracturas evidentes y la lengua mostraba edema compatible con la suspensión. Tomé muestras para histología, sellé tubos, rotulé. Era tarde. Estaba a punto de quitarme los guantes cuando noté, en el borde interno de la muñeca izquierda, un hilo translúcido pegado a la piel por los fluidos. Un hilo casi invisible, de esos que se despegan de una prenda barata o de una cortina mal cosida. Lo coloqué en un sobre. Un detalle mínimo que no contradice nada, me dije, pero que tampoco sobra. Fui a lavar el instrumental. El agua tibia ahoga por segundos el olor a congelado y formol. Al cerrar la llave, el zumbido de las lámparas pareció bajar de tono, como si alguien hubiera entrado al pasillo y el peso del aire cambiara. Regresé al box. La puerta de la cámara 7, que yo mismo había cerrado, estaba apenas, muy apenas, separada del marco. El frío escapaba como niebla. No pensé en fantasmas. Pensé en fallas de succión, en goma reseca, en el descuido que mata evidencias por una diferencia de temperatura. Empujé la puerta. Dentro, en la segunda bandeja, yacía Valeria, cubierta por la sábana quirúrgica. Había dejado el rostro expuesto para evaluar algo del cabello y el pabellón auricular. En la boca, el rictus de los muertos es siempre el mismo, indiferencia. Me acerqué para recolocar la sábana y fue ahí cuando ocurrió. Su mano, la izquierda, cayó 1 centímetro, quizá 2, y rozó la mía con una tenacidad imposible. No fue un espasmo. No era un músculo rebelde desatando su último impulso químico. Fue un contacto que duró lo suficiente para que yo, que he visto abrirse párpados por gases acumulados, distinguiera la diferencia entre lo involuntario y lo dirigido. No grité.
Me quedé quieto, con la piel de la nuca erizada, como si un pequeño insecto caminara por debajo. Retiré mi mano con cuidado, como quien saca una herramienta de un engranaje activo. Cerré la puerta de la cámara con un golpe seco que retumbó en el pasillo y me apoyé en ella, dejando que el frío me cruzara la bata. Mis dedos temblaban. Miré la planilla de cadena de custodia. Miré mi caligrafía, la hora, la firma. Las cosas que están en papel parecen más reales que lo que roza tu piel. Decidí irme. No por miedo, me repetí, sino para proteger lo hecho. Cerré con llave el box, dejé el pasillo ordenado. Afuera, el guardia dormitaba. Me fui al departamento que me habían dado por esos días. Me duché para ahuyentar el olor a acero y putrefacción que se pega en los pliegues del codo. Fue en ese silencio del agua cuando oí pasos en la habitación, pasos acompañados de una respiración leve, irregular, como de alguien que llora intentando no hacer ruido. Cerré la llave. La casa de renta tiene su propia acústica, me dije. Tuberías. Vecinos. Sin embargo, cuando salí envuelto en la toalla, la ventana seguía asegurada y la puerta cruzada con la cadena interior. Regresé al baño para enjuagarme los dientes. No quise alzar la vista al espejo, uno aprende que la mitad del miedo vive en los reflejos. Pero la alcé. La vi detrás de mí, nítida, sin el barro y la cera de la exhumación, con el cabello pegado a las sienes como si hubiera intentado secarlo con prisa. Sus ojos no eran de película. Eran ojos de alguien que no durmió demasiadas noches por culpa de otra persona. Me miró con una tristeza tan densa que no me importó si aquello era o no posible. Cerré los ojos, con una presión de mandíbula que me dolió en los oídos. Cuando los abrí, el espejo estaba vacío, salvo por algo a lo que no supe darle nombre, una insistencia. Volví a la morgue de inmediato. La ciudad a esa hora resuena diferente, como si las avenidas fueran un río de cristales. El guardia me abrió sorprendido. No expliqué. Entré. Encendí el box. Saqué a Valeria de la cámara y repetí la exploración con una obsesión que rozaba lo torpe. Coloqué luz lateral. Revisé fotogramas en mi cabeza. Pensé en el hilo translúcido. Pensé en la marca oblicua del surco. Pensé en que lo obvio no siempre es lo primero que se ve. Entre los cabellos del occipital encontré pequeñas partículas de pintura, microscópicas, azuladas, adheridas a la queratina. No venían de la trave de la escena, que en las fotos era de madera sin pintar. Tomé muestras. En la comisura de los labios, un leve residuo fibroso que no era saliva solidificada, era tejido de tela, presionado por tiempo suficiente. En el tórax, por debajo de la piel descompuesta, equimosis antiguas que el primer informe no consignó por no verlas o por no querer verlas. En el cuello, una incongruencia mínima, el surco evitaba un punto donde la piel, antes de morir, había sido presionada de otra forma, como si algo hubiera sujetado la laringe por delante antes de la suspensión. Lo entendí por fragmentos. Alguien había fabricado un suicidio sobre una asfixia previa. Es más simple de lo que parece, sofocar con tela, mantener la presión, dejar que el cuerpo se rinda y luego colgarlo de un nudo mediocre para dibujar un final reconocible. La ausencia de fractura del hioides no exculpa, lo saben hasta los manuales. Lo que mata es la presión y el tiempo, no la dramaturgia del nudo. Miré a Valeria una vez más. No esperé una señal. La señal ya estaba en cada microfibra. Redacté el informe con términos que no admiten consuelo, hallazgos consistentes con asfixia por sofocación previa y posterior suspensión, lesiones compatibles con maniobra de sujeción, microfibras y partículas incongruentes con la escena documentada. Lo firmé. Llamé al fiscal. La rueda la echaron a andar otros, policías que no duermen, jueces que leen con prisa, periodistas que huelen sangre. No me ocupé de perseguir a nadie.
Me ocupé de cerrar la cámara 7 con 2 vueltas de mano, como si el metal tuviera voluntad. Días después supe lo inevitable: el esposo de Valeria, que había posado para la prensa con el gesto exacto del viudo ejemplar, intentó irse. Lo detuvieron en una terminal. En su departamento, azul pálido, hallaron una cortina rota, de esas que sueltan hilos translúcidos y las tiras con violencia. Sobre la mesa, un pañuelo idéntico al de la escena, pero con nudos practicados, torcidos, aprendidos a la carrera por alguien que solo necesitaba entender cómo engañar por 15 minutos. No hubo alivio. La justicia rara vez trae alivio. La familia de Valeria logró hacer del dolor un sitio donde sentarse, y eso ya es mucho. Yo volví a mis turnos, a mis formularios, a mi café recalentado, a mi costumbre de pasar por el pasillo con la mirada baja para que la luz no me hiciera ver de reojo algo que no quiero ver. A veces, al llegar de madrugada, el guardia me dice que la cámara 7 tiene un ruido leve, diferente al de las otras. Yo asiento, tomo la llave y hago lo que hay que hacer: escuchar. Lo único que guardé de aquella noche lo encontré semanas más tarde, al vaciar el bolsillo de una bata destinada a lavandería, un hilo, casi invisible, pegado al forro. Pude haberlo tirado sin pensar. Lo coloqué en un sobre sin etiqueta y lo dejé dentro de un cajón. No por fetichismo. Por respeto. Porque en mi oficio he aprendido que los muertos no hablan, pero insisten. Insisten con la puntualidad de un zumbido de lámpara, con la respiración de una casa vacía, con una mano que cae lo suficiente como para tocarte los dedos y recordarte que, si no miras 2 veces, la verdad se acomoda donde le conviene al vivo. Desde entonces evito los espejos después de un peritaje y trabajo con la puerta del baño entreabierta, como si dejarla así le ofreciera a alguien un pasillo de regreso. A la cámara 7 le hice marcar la junta con un plumón, como si ese trazo delatara futuras rendijas. Cuando el guardia pregunta si hay fantasmas, le digo que no. No porque no existan, sino porque lo que de verdad espanta es otra cosa: esa inteligencia humilde con la que una ausencia encuentra la fisura exacta para obligarte a mirar de nuevo. Y el frío. El frío que se te queda en los huesos incluso al mediodía, mucho después de haber cerrado, una vez más, la puerta. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Ceniza que suplica. Me llamo Ricardo Beltrán. Soy médico forense desde hace más de 20 años y he visto lo suficiente para desconfiar de la memoria, que a veces lima bordes y otras los afila. Hay noches, sin embargo, que no se dejan editar. Esto ocurrió en 2009, cuando me asignaron a cubrir un turno nocturno en la morgue de El Salitre, un municipio modesto entre cerros, a 2 horas de mi ciudad. Llegué con la sobriedad de siempre, el maletín con lo necesario, la mente fría que uno aprende a fabricar como dique. Afuera, el viento corría polvo sobre una calle desierta; adentro, el zumbido constante de los refrigeradores marcaba el compás de la guardia. La morgue era pequeña, una sala con 2 mesas de acero, la cámara de conservación que trabajaba a 4 grados, el cuarto de autopsias con su drenaje fácil de taparse y, al fondo, un pasillo que conectaba con el crematorio municipal. No era el sitio más moderno, pero funcionaba. Esa tarde habíamos recibido a un hombre de 86 años, don Néstor, resguardo por muerte natural. Hipertensión crónica, hallazgos compatibles con un paro cardíaco sin intervención de terceros. Reconocido por un sobrino, papeles en regla, voluntades por escrito, cremación inmediata. El cuerpo había pasado ya la rigidez cadavérica y empezaba esa laxitud flácida que anuncia la segunda etapa. No presentaba signos de reacción vital en ninguna prueba. Todo limpio, todo claro. Mi compañero de turno se llamaba Palacios, un técnico forense silencioso y meticuloso.
A las 9:30, con la cédula de defunción firmada y los oficios de sanidad en carpeta, cargamos el cuerpo en la camilla, sellamos la etiqueta con nombre, fecha y número de expediente y nos fuimos por el pasillo hacia el crematorio. El horno retorta era viejo pero confiable. Revisé el tablero, temperatura residual a 148 grados centígrados, suficiente para iniciar un ciclo corto después del encendido. Verifiqué la puerta, el cierre, el visor con su pequeña mirilla negra como un ojo dormido. Procedimiento estándar: introducir, asegurar, encender y monitorear. Una cosa que la gente no quiere saber es que los primeros segundos de una cremación suenan como un suspiro largo, una exhalación de aire atrapado. Piel y grasa responden, líquidos suben en vapor. He asistido a decenas y uno aprende a distinguir ruidos de procesos. Por eso lo que ocurrió después no lo confundí. A los 10 segundos de activar la llama, se escuchó un grito. No fue metálico, no fue chisporroteo transformado por la caja de resonancia del horno. Fue un grito humano, profundo, rasgado, con la calidad de una garganta viva desgarrándose. Palacio se quedó inmóvil, los ojos en mi cara, como si esperara una señal que también me negara a dar. Lo apagué. Tiré de la palanca del cierre, abrí. El calor volvió la cara, pero soportable. Entre el fulgor naranja había el cuerpo arqueado, los brazos levantados con rigidez imposible, los dedos contraídos como garras. La mandíbula abierta a un ángulo que el rigor de hace horas no permitía. Un gesto de súplica congelado en algo que ya no era mecánica cadavérica. No hubo tiempo para racionalizar, extrajimos la camilla con guantes gruesos, la dejamos al centro de la sala, ajustamos la ventilación. No había pulso. No había respiración. Las pupilas no respondían a luz. La piel, ya empezando a ennegrecer por el calor, despedía ese olor acre de queratina en combustión. Llamé al director del servicio, un médico viejo de apellido Garza, que funcionaba como brújula en ese lugar. Llegó 20 minutos después, lento, con un saco demasiado formal para la hora. Vio el cuerpo, vio los brazos, la mandíbula. No dijo gran cosa. Sus manos cansadas tocaron con precisión músculos y tendones. Por protocolo, reabrimos el expediente como incidente. Por calma, cerramos puertas y ventanas. Trabajar con muertos obliga a aceptar que el cuerpo es una máquina. Válvulas, presiones, pliegues, gases. He visto espasmos post-mortem, he oído escapes que se confunden con palabras, he sentido, mientras cosía, contracciones tardías como descargas reflejas. Pero aquel grito no salió de una bolsa de aire expulsada por la llama, el sonido tuvo dirección, peso, plegó el aire del cuarto. Palacios, normalmente hecho de piedra, temblaba apenas. Yo repasaba la anatomía en la cabeza como si fuera un rosario profano, laringe, cuerdas, cartílagos, senos paranasales. Ninguna explicación encajaba con la postura de súplica que no existía 10 segundos antes. Garza observó largo rato. Su voz, cuando por fin salió, se quebró en una parsimonia que me molestó: no persiga fantasmas. Hay fenómenos que no conviene medir con regla. No era consuelo. No era ciencia. Era un aviso. Reingresamos el cuerpo horas después, cuando la temperatura del horno se estabilizó y la hoja de ruta volvió a dictarlo. El segundo ciclo transcurrió sin ruidos anómalos. Las pantallas marcaron la curva esperada, incremento a 760 grados centígrados, pico cercano a 900 grados centígrados, descenso progresivo. Recogimos restos, trituramos, sellamos la urna con una etiqueta sobria. Finalizamos papeles. Todo, sobre el papel, volvió a lo normal. Sin embargo, la normalidad no regresó conmigo. Esa noche me quedé en la sala contigua, haciendo inventario. El zumbido de los refrigeradores parecía más grave que nunca, como si cada compresor mascullara una consonante. La humedad del desagüe subió a un olor dulce, pesado.
El reloj clavó su tic en el techo. A medianoche se fue la luz 2 segundos, se encendió, volvió a irse un parpadeo más largo. Palacio se había retirado a descansar en la oficina del frente, quedé solo. El primer sonido fue un golpecito seco contra el vidrio de la cámara de conservación. Luego otro, más bajo, como si algo pesado se acomodara adentro. Revisé la presión, las puertas, la cerradura. Todo bien. En la mesa, el formulario de cadena de custodia de un caso anterior me miraba con su cuadriculado de casillas limpias. No había motivo para abrir. La teoría, sin embargo, cede frente al oído. Me acerqué y pegué la frente al vidrio, el frío atravesó la piel como aguja. Adentro, alineadas en bandejas, las bolsas blancas eran montículos dormidos. Escuché entonces, amortiguado por el sellado, un arrastre muy lento, como de tela deslizando sobre metal. No era un sonido fuerte, ni siquiera constante, apenas una insinuación que iba y venía con el compresor. Volví a mirar el tablero del crematorio, aunque el horno estaba apagado, el ventilador de enfriamiento se encendió solo unos segundos, lo suficiente para dejar escapar por el ducto un silbido que reconocí con la memoria recién herida. Un hilo de aire movido posteando por láminas, pero con algo ajeno dentro, como una nota distinta colándose en un acorde. Hice lo correcto, registré la hora, anoté lo observado, descarté fuga de gas, revisé sellos. Llamé a mantenimiento. Nada que pudiera justificar el golpecito, el arrastre, el ventilador reanimándose como si alguien respirara del otro lado. A la 1:40, la cámara hizo un clic que solo escuchas si pasas demasiadas horas en estos sitios. No fue la bisagra, fue el efluvio del sello cuando cede 1 milímetro por variación interna de presión. El respiro mínimo de una puerta que continúa cerrada. Yo estaba a un paso y pude sentir el cambio en el aire, una corriente casi imperceptible cargada de olor a desinfectante y a lino húmedo. Ofrendé a la cordura lo que me quedaba de rutina, me senté, terminé el inventario, abrí la computadora vieja, tecleé un correo a mí mismo con la simple frase no olvidar la posición de los brazos. Guardé. Me levanté de nuevo. Esa vez no pegué la frente al vidrio. A las 2:05, Palacios gritó desde la oficina, no con pánico, sino con esa súbita energía de quien despierta al borde de un sueño y no sabe de qué lado está. Entró a la sala con la mano en el pecho. Me dijo que había soñado con golpes en una puerta que nadie abría y con un murmullo del que apenas pudo distinguir una palabra, alto. No soy hombre que entregue su equilibrio a los sueños ajenos, pero en ese momento sentí un frío metódico recorrer la espalda, el mismo que me visita, todavía, cuando recuerdo el gesto de súplica congelado 20 minutos antes. Los días siguientes tratamos de administrar lo vivido con inventarios, limpiezas, calibraciones. A Garza no le gustaban mis notas sobre sonidos no identificados, pero las firmó, quizá para que algo lo contara además de mi cabeza. La urna de don Néstor se entregó sin novedad a la familia, que la recogió de manera discreta. Nada más pasó en papeles. En el cuarto, en cambio, se quedaron cosas sin cerrarse. Un miércoles, ya muy entrada la semana, el horno se encendió solo un segundo. Eso no ocurre. No ocurre si el interruptor maestro está abajo, si la llave principal está cerrada, si el tablero no ha recibido orden. Lo vi en la pantalla, un pico mínimo de temperatura, un amanecer falso. El técnico de mantenimiento juró que era imposible. Garza apenas levantó la vista, a veces el calor, a veces la línea. Anoté la hora, la línea de tiempo, los pormenores. Esa noche soñé con una puerta gruesa y del otro lado alguien moviendo la mandíbula sin sonido, como si la voz hubiera quedado del lado del fuego. La explicación fácil es que nos engaña la combinación de ruido, expectativa y memoria. Que un cuerpo puede presentar posturas extrañas por contracciones residuales, que el calor produce cambios súbitos de rigidez en los tendones, que una cámara puede soltar su aliento mínimo y parecer un susurro.
La explicación fácil amarra las manos y anestesia la pregunta. Pero la pregunta sigue allí, latiendo, cada vez que una llama corre por el metal. Volvía el salitre un año después para cubrir otro turno. El crematorio se veía igual, la misma mirilla, el mismo tablero con pintura descascarada. La sala había recibido un par de lámparas nuevas. El pasillo seguía siendo ese tubo de aire frío que desembocaba en el ojo negro del horno. Me paré frente a la puerta, no para abrirla, sino para escuchar. No sonó nada extraño. Me quedé un minuto más, luego 2. Antes de irme, pegué la palma en el metal, no como gesto sentimental, sino como si buscara temperatura. Estaba tibio, lo que no debería, a esa hora, con la llave cerrada, los circuitos sin corriente. La tibieza no subía ni bajaba, parecía clavada. Retiré la mano y me la llevé a la ropa, olía apenas, tenuamente, a queratina. No sé si el grito de aquella noche pertenecía a don Néstor o a algo que usa nuestros procedimientos para hacerse oír un instante. Garza murió el año pasado y con él se fue la única autoridad que me pedía no medir fantasmas con regla. Palacio se cambió de ciudad y no contesta mensajes. Yo sigo trabajando con cuerpos que ya no responden, escribiendo informes que cierran. A ratos, mientras sello una bolsa o ajusto un protector de mentón, algo en la sala parece esperar a que active un switch para intentar decir su última palabra. Todo lo que he aprendido, todo lo que me hace escéptico, no consigue borrar aquella postura, brazos tendidos, mandíbula abierta en un ruego que no llegó a ninguna parte. Hay noches en las que el zumbido de la cámara se vuelve demasiado parecido a una respiración. Esas noches tardo en irme. Apago luces, verifico cerrojos, reviso tableros. Salgo al pasillo y camino hasta el horno apagado, lo miro como quien observa una ventana por la que no quiere asomarse. Y, contra lo que dicta la prudencia, acerco el oído a la puerta fría. Casi siempre no se oye nada. Casi siempre. Cuando un hilo de aire atraviesa lámina y junta y trae desde adentro una nota que no pertenece al mundo mecánico, cierro los ojos sin querer, como quien espera un ladrido y recibe un nombre. No es que crea en fantasmas. Es que hay cenizas que suplican, y uno, que no es juez ni sacerdote, solo registra el sonido y firma. Los que no descansan. Soy médico forense desde hace 15 años. No sé si lo que voy a contar fue una alucinación causada por el cansancio o una advertencia de algo mucho más oscuro que habita en los lugares donde la muerte no termina su trabajo. Todo ocurrió en 2011, cuando fui asignado temporalmente a la morgue de Ciudad Obregón, en Sonora. La violencia en esa época había saturado los laboratorios, y los cuerpos llegaban a diario, a veces en condiciones imposibles de describir. Recuerdo claramente mi primera noche ahí. El edificio era un bloque gris, sin ventanas, con un olor que se quedaba pegado en la piel incluso después de bañarte. El frío de las cámaras no era suficiente para disimular el hedor de la carne que se pudría más rápido de lo que el sistema podía procesar. Me recibió un compañero llamado Luis, un forense joven pero con la mirada vacía de quien ya había visto demasiado. Esa noche me pidió quedarme a cubrir el turno con él. El técnico que normalmente los acompañaba había renunciado esa misma semana. No me negué. Quería demostrar que podía manejarme solo en esos entornos, aunque por dentro algo me decía que no debía quedarme. El trabajo fue rutinario al principio, autopsias de rutina, registro de huellas, fotografías, revisión de heridas de bala. Pero cerca de las 2 de la mañana llegó un camión con 3 cuerpos calcinados. Los colocamos sobre camillas de acero mientras Luis terminaba un informe. Me pidió que los limpiara antes de ingresarlos a los congeladores. No me inmuté, ya había hecho eso cientos de veces. Sin embargo, mientras los lavaba con la manguera, noté algo extraño. El agua resbalaba sobre la piel quemada de uno de ellos, pero no se filtraba hacia el desagüe.
Era como si el cuerpo estuviera emitiendo una sustancia aceitosa que repelía el agua. No dije nada. Terminé rápido y cerré los compartimientos metálicos. A las 3:10 escuché como una de las compuertas rechinaba. El sonido fue seco, metálico, y retumbó por todo el pasillo. Me asomé pensando que quizá Luis había ido por algo, pero estaba solo. Caminé hacia las cámaras frías y las puertas estaban cerradas. El termómetro marcaba 2 grados bajo cero. Aún así, el aire estaba caliente, denso, como si algo respirara ahí adentro. Llamé a Luis, pero no respondió. En el silencio comencé a oír un murmullo bajo, algo similar a un gemido que se repetía entre las paredes. Pensé que venía del sistema de ventilación, pero al acercarme supe que no, el sonido salía del interior de las cámaras. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Abrí la puerta del primer congelador. El cuerpo estaba en su lugar. Abrí el segundo. Todo normal. Pero cuando abrí el tercero, vi algo que aún me persigue. El cuerpo calcinado que había colocado horas antes tenía los ojos abiertos. No de forma natural, sino desgarrados, como si alguien los hubiera forzado desde dentro. El rostro estaba torcido, con una expresión imposible de describir. No grité, pero el frío me atravesó hasta el alma. Volví a cerrarlo de golpe y corrí al cuarto de autopsias. Luis estaba ahí, sentado frente a una camilla vacía, mirando algo que no podía ver desde la puerta. Me acerqué y noté que tenía las manos temblorosas. Frente a él había un cuerpo cubierto con una sábana blanca, pero el plástico estaba empapado. Le pregunté qué pasaba. Solo dijo, no era así cuando lo dejé. Levanté la sábana. El cadáver, una mujer joven, tenía la boca abierta y la piel del cuello rasgada, como si hubiera intentado arrancarse el tubo endotraqueal que usaban los paramédicos antes de declararla muerta. Lo inquietante no era eso. Lo inquietante era que en su garganta había una huella marcada, una mano grande, como si alguien, o algo, la hubiese sujetado con fuerza después de muerta. Luis estaba fuera de sí. Intenté calmarlo, pero de pronto se cortó la electricidad. Solo quedaba el parpadeo del generador de emergencia. Las luces rojas intermitentes daban al pasillo un aspecto infernal. Desde el fondo, otra vez, los lamentos. Esta vez eran más claros, más humanos. Sonaban como voces que pedían ayuda. No abras nada, le dije. Pero él ya se había levantado. Caminó hacia los congeladores como hipnotizado. Lo seguía a unos metros. Cuando llegó, una de las puertas comenzó a moverse sola, abriéndose lentamente con un chirrido que se mezclaba con aquel coro de quejidos. Luis encendió la linterna de su teléfono y apuntó hacia el interior. Lo que vimos fue imposible. Los cuerpos calcinados se movían. No caminaban ni se levantaban, solo temblaban, como si una corriente eléctrica invisible los atravesara. Sus bocas se abrían al mismo tiempo, expulsando aire helado, como si cada exhalación fuera un lamento atrapado. El sonido era tan profundo que sentí cómo vibraban los instrumentos metálicos de las mesas. Luis retrocedió, tropezó con una camilla y cayó. Yo corrí hacia él, lo tomé del brazo y lo jalé hacia la salida. Pero antes de poder cruzar la puerta, una ráfaga de aire gélido me golpeó con tanta fuerza que las luces parpadearon. Escuché un golpe seco detrás. Cuando volteé, uno de los cuerpos estaba fuera del congelador, en el suelo. Su brazo extendido apuntaba hacia nosotros. Corrimos hasta el pasillo. Cerramos la puerta principal y nos refugiamos en la oficina. Luis estaba pálido, mudo. Yo temblaba tanto que apenas podía marcar en el teléfono del supervisor. No hubo respuesta. No había señal. Permanecimos ahí hasta que amaneció. Cuando llegaron los del turno de día, contamos lo que vimos, pero se limitaron a reír.
Dijeron que el estrés y el frío podían provocar alucinaciones, que a más de uno le había pasado. Nadie nos creyó. Lo peor fue cuando regresamos esa noche para continuar el trabajo. Las cámaras estaban vacías. Los cuerpos que habían llegado calcinados no estaban. Los registros tampoco. Desaparecieron del sistema como si nunca hubiesen existido. El encargado solo nos dijo que quizás se los llevaron a Hermosillo por orden judicial. Pero la morgue no tenía transporte esa mañana. Nadie los había tocado. Luis no volvió a trabajar después de esa semana. Me enteré por otros compañeros que lo internaron en un hospital psiquiátrico en Nogales. Decía que las voces no lo dejaban dormir, que lo llamaban por su nombre en la oscuridad. Yo pedí mi traslado meses después, pero cada tanto sueño con aquella noche. En mis pesadillas estoy frente a la cámara número 3, escuchando esos gemidos que parecen salir de todos los cuerpos a la vez. A veces despierto creyendo que aún estoy ahí, con las luces parpadeando y el sonido metálico de las compuertas moviéndose solas. Nunca le conté a nadie que guardé una prueba de lo que pasó. Un pequeño fragmento de tejido que encontré bajo la puerta esa madrugada. Era de color oscuro, duro como carbón, pero cuando lo toqué por primera vez, juraría que aún estaba tibio. Lo tengo sellado en un frasco en mi casa, envuelto en formol. No lo abro, no lo toco. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, el frasco tiembla levemente, como si algo dentro aún respirara. He aprendido algo en todos estos años: los muertos no siempre descansan. Algunos se quedan, atrapados entre el hielo y el metal, esperando a que alguien los escuche. Y en las morgues de este país, donde el dolor no tiene fin, siempre hay oídos dispuestos, aunque no quieran oírlos. Bitácora de las 2:17. Me llamo Isaías Camacho. En 2014 hice mi servicio social como asistente de patología en el Hospital General de Zacatecas. No tenía experiencia, pero me sobraba disciplina. Las noches en la morgue me parecían un trámite: encender el extractor, revisar inventario, confirmar etiquetas, mantener el cuarto frío a 3 grados. Creía que el trabajo era un asunto de manos firmes y hojas llenas. No sospechaba que, antes de aprender a cortar, tendría que aprender a escuchar. El pasillo hacia el cuarto frío medía una eternidad. Las lámparas fluorescentes eran ajenas entre sí, unas vibraban con un zumbido seco, otras simplemente agonizaban. A la mitad, una luz muerta partía la oscuridad como una boca sin dientes. Me acostumbré a medir el aire por el olor: formol recién abierto, metal húmedo, plástico nuevo, café recalentado del velador. A las 2 de la mañana todo pierde color, incluso el miedo. Uno cree que manda. La primera vez que conté cuerpos sentí que el número era una cuerda. Teníamos 9, según la bitácora. Yo debía confirmar uno por uno, leer pulseras, cotejar números, revisar que las sábanas cubrieran bien. Al levantar la segunda sábana miré de reojo un perfil donde no debía haber ninguno. No fue una sombra ambigua, ni un capricho del foco: la cabeza girada hacia mí, mandíbula ladeada, el pliegue del labio pegado al algodón, la oreja aplastada como si hubiera dormido. Lo destapé con una paciencia falsa, la que se usa para fingir que todo es normal. El cuello, rígido pero vencido, apuntaba directo a mi cara. Volví a cubrirlo, hice una marca rápida en la hoja, respiré por la boca. Decidí seguir. No tardó en escucharse un lamento. No fue un grito ni una súplica con palabras, sino el sonido de alguien a quien se le quiebra el aire en el pecho. Vino de la cámara, cruzó mi columna, dejó un frío que no venía de los 3 grados del cuarto. No miré atrás. Caminé hasta el quirófano, entregué la hoja incompleta a Nicasio, el técnico viejo. Él me observó en silencio, como si ya me hubiera visto la cara antes. No hablamos de eso.
En la madrugada, con la primera luz indecisa, el conteo cerró en 9 y nadie se preguntó por qué yo temblaba. En el registro de incidencias, Nicasio, con su caligrafía lenta, escribió extracción sin novedad. Esa noche me enseñó a no preguntar y el siguiente caso me enseñó a no responder. A las 2:17, la hora clavada en un reloj cuadrado que nunca habíamos podido arreglar, entró el cuerpo de una muchacha de 18 años, atropellada a 2 cuadras de su casa. Los paramédicos dejaron el parte, yo asenté el ingreso, Nicasio firmó. La joven había perdido más de lo que un cuerpo resiste. Le dediqué una mirada larga por pura compasión. Fui a buscar al guardia para preguntar si alguien había llamado. Silvestre, el de seguridad, bebía café tibio. Me dijo que nadie, aunque agregó, casi al pasar, que una muchacha había entrado minutos antes preguntando cómo volver a su casa. Estaba desorientada. Le explicó el camino para tomar un taxi hasta su colonia. No la acompañó porque no puede abandonar su puesto. Volví a la morgue con la idea de que quizá una hermana o una prima había llegado tarde. Me ocupé de preparar 2 entregas para la mañana. Cuando empujé la camilla de la chica hacia la zona de espera, la sábana se deslizó sola y el cuerpo resbaló. Fue un golpe opaco, un sonido que no olvidas. Nadie tocó esa camilla más que yo. Llamé a Silvestre. Entró y, al ver el rostro de la muchacha en el piso, dejó la mano a medio camino de la frente, suspendida, como si quisiera santiguarse y hubiera olvidado cómo. Dijo que era la misma que acababa de pedirle ayuda. Lo aseguró por un tatuaje mínimo en el brazo derecho, una luna mal hecha. Lo miré en el cuerpo, estaba ahí, tinta azulosa bajo la piel ya pálida. Entre los dos subimos a la joven otra vez. No dijimos palabra. Solo anoté en mi cuaderno personal, 2:17. Preguntó por su casa. Lo escribí por necesidad, como si dejarlo en el papel contuviera el agua de un vaso que se vuelca. Con el tiempo, los incidentes se volvieron un patrón discreto. No todos los cuerpos, ni todos los turnos. Solo algunos, en momentos con una exactitud que ahora me parece una forma de cortesía. Hubo un ciclista de 20 años, traído por la patrulla de tránsito a las 3:11. El quirófano olía a sudor acidulado y caucho. Mientras preparaba a una señora para la autopsia, le hablé a mi ayudante, un estudiante que llevaba días diciéndome que su novia lo había abandonado, sobre asuntos sin importancia. Él respondió que todo iba bien, que la amaba, que no la volvería a ver. Su voz venía detrás de mí, con ese tono que uno usa cuando ya aceptó un final. Le contesté sin voltear, preocupado de más por la arteria de la señora. Cuando el llanto de hombre quebró mi espalda, me giré. Ahí no estaba él. Solo la camilla con el ciclista, la sábana hundida a la altura de la boca, como si hubiera exhalado hondo. Un minuto después mi ayudante entró por la puerta contigua, disculpándose por haber tomado una llamada. En mi cuaderno, 3:11. Llamó a alguien que ya no estaba. No conté todo. El trabajo exige una temperatura adentro, no solo en la cámara. Pero la bitácora propia creció con fechas, horas, pequeñas frases que nunca entenderé y que sin embargo me sostienen. Un niño de 6 años golpeó la pared de la cámara con la rodilla, apenas una vez, justo a la hora que su padre firmó el reconocimiento. Un hombre fallecido en un incendio dejó un rastro de olor a cigarro tras la plancha donde lo aseamos, aunque había pasado una semana. Una mujer que murió dormida abrió una mano con tal suavidad que su anillo se deslizó sobre el acero como un carril. Nada espectacular. Nada que haga titulares. Solo movimientos mínimos, como si sus intenciones tardías fueran más tercas que la muerte. La noche que entendí lo que podía hacer se fue la luz. El generador tardó y nos dejó en una penumbra espesa. El hospital, ese animal cansado, respiró irregular. En la morgue quedamos yo y el ruido de mi propio miedo. Cerré la puerta de la cámara para mantener la temperatura.
A los pocos minutos me di cuenta de que había cometido un error. El seguro se trabó desde dentro. Golpeé con la palma abierta. Esperé respuestas. No llegó ninguna. Por instinto, me hice pequeño entre las camillas, conté los segundos como si contara latidos. En ese encierro el oído se convirtió en vista. Escuché telas que se estiran, el sonido metálico de una etiqueta rozando otra, un susurro sin palabras que eran respiraciones, la expansión del plástico cuando la humedad cambia. En cierto momento sentí el tirón de una sábana junto a mi tobillo, casi una caricia. No hubo hostilidad. Hubo, más bien, la insistencia de quien toca un hombro para preguntar por una dirección. Pensé en la muchacha que buscaba su casa, en el ciclista que necesitó despedirse, en la cabeza girada hacia donde yo estaba. Entendí que la morgue no era un cuarto de cuerpos, sino un pasillo de intenciones. Que algunos llegaban con la última tarea a medio hacer y, por un rato, seguían buscándola. Cuando el generador arrancó, abrí el seguro como si nunca se hubiera trabado. Afuera, Nicasio caminaba hacia mí con una linterna. Le dije que todo estaba en orden. En mi cuaderno escribí, apagón. Tocaron la sábana. Preguntan sin voz. Desde esa noche empecé a cambiar una costumbre. Además del nombre, edad y causa probable, añadí una palabra final en las etiquetas internas, solo para mí, casa, llamada, anillo, hijo. No tenía un propósito técnico. Era, si acaso, un gesto. Un reconocimiento a esa última dirección que pareció traerlos. A veces, cuando colocaba la pulsera con esa palabra secreta, el cuarto se volvía más quieto, como si la insistencia recibiera un mapa. No me volví creyente de nada en particular. No invoqué santos ni hablé en voz alta con nadie que no estuviera ahí. Hice mi trabajo con más cuidado que antes. Medí el formol con paciencia, limpié al final como si limpiar fuera secar una tarde de lluvia que no me pertenece. Entregué cuerpos a familias que aprendí a mirar a los ojos sin temblar. Y en cada madrugada, a las 2:17, miré el reloj cuadrado y respiré hondo. Terminé el servicio meses después. El último día le dejé a Nicasio mi cuaderno. Le pedí que lo guardara en algún cajón. No tiene explicaciones, solo horas y manos. Lo hojeé por última vez y me detuve en una página con manchas de café. Dice, si escuchas, no corras. No todos los ruidos son para asustarte. Algunos solo piden que confirmes el inventario. No he vuelto a trabajar en una morgue, pero aún sueño con el pasillo. Camino entre lámparas enfermas y puedo oler antes de ver. Siempre hay una sábana que se ajusta sola, una etiqueta que roza otra, un reloj que insiste en la misma hora. No hay voces, solo esa pequeña presión en el tobillo, el peso tibio de una intención que no alcanzó a llegar. Me despierto con la sensación de haber contado bien. Con la certeza de que, mientras alguien escribe la palabra adecuada junto a un nombre, el cuarto frío permite, por unos segundos, que el mundo se acomode. No cuento esto para asustar a nadie. Si algo aprendí es que el verdadero horror no está en la sangre ni en la carne abierta, sino en la insistencia discreta de lo que no se resolvió. La morgue, en su silencio, es un puente. Algunos cruzan de inmediato. Otros, antes de irse, preguntan la hora exacta para no perder el último taxi. Y siempre, aunque nadie lo crea, hay alguien que contesta. A veces es el técnico viejo con sus manos en paz. A veces es el guardia con café frío. Y a veces, la mayoría de las veces, es el que cuenta y escribe, solo, con una linterna de bolsillo y la letra floja, alguien que, sin saberlo, les presta un mapa con la tinta de su miedo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.